padre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Sí, gracias. tendremos que pasar como momentos difíciles, como lo planteabas, en la actualidad, para poder tener un futuro en la vejez más tranquilo. Fíjate que la respuesta que yo tengo es que sí. Me viene a la mente aquella frase que dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes, Sí, hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles. A lo que me refiero con una vida difícil que a futuro te dará una tranquilidad es en el sentido de que lo que puedas hacer hoy y ponerle de dificultad, resiliencia, reto a las cosas que emprendas hoy, mañana te pueden traer unos frutos maravillosos. Le ponía el otro día el ejemplo a una de mis hijas que está estudiando nutrición y le decía yo que luego los profesores que son más duros, las materias que son más difíciles, son las que recuerdas más y las que de repente en tu vida profesional dices, qué bueno que me tocó ese maestro, qué bueno que pasé esas dificultades porque hoy puedo resolver las cosas. Sacan lo mejor de nosotros de alguna Completamente, completamente. Forjan un carácter y de alguna forma nos enseñan a que nosotros venimos para resolver problemas, ¿no? Y entonces todo lo que se nos presenta lo podemos resolver. No me gusta generalizar, no me gusta decir que actualmente todos sean débiles, no, para nada. En todos los tiempos, en todos los momentos, han habido personas que enfrentan la adversidad y salen, ¿no?, victoriosos. Porque, por ejemplo, el caso de una persona que vive en un lugar donde las condiciones geográficas y climáticas son adversas, un tarahumara, por ejemplo, y de repente llega a unos Juegos Olímpicos y gana una carrera. Entonces, ¿por qué? Pues porque está sujeto a ciertos parámetros y ciertos retos que lo llevan a esforzarse y a desarrollar otras mayores capacidades, claro, por supuesto. Entonces, en cuestión del ahorro, en cuestión del retiro, creo que entre más pronto tomemos el sartén por el mango, más fácil va a ser el retiro. Fíjate que me llamó poderosamente la atención que la quincena pasada que vine, fue la vez que más personas me llamaron. Y curiosamente, de todas las llamadas que tuve, en la mayoría la gente me decía, ¿cómo? O sea, mi tema de retiro no es del gobierno. Y entonces me parece como generalizado, que de repente toda la gente piensa que pues, a ver qué pasa en su retiro, a ver qué le dicen en el gobierno, o sus papás, o sus hijos, y no toman el sartén por el mango, ¿no? Y creo que eso, entre más pronto lo hagan, para los jóvenes, por ejemplo, entre más pronto empiezan a preguntarse qué quieren hacer en una vida futura, porque, ya lo decía Woody Allen, ¿no? Me interesa el futuro, yo pongo ahí un paréntesis, el retiro, ¿sí? Porque es el lugar donde quiero estar el resto de mi vida, ¿no? Y entonces lo mejor que les puede pasar a los jóvenes es llegar a viejos, más ahora que la esperanza de vida es tan elevada. Que seguramente entonces, van a llegar, Roberto. completamente. Pero, yo creo que calidad? Sí está un poco generalizado la idea de los jóvenes de la inmediatez. La inmediatez de los medios, la inmediatez de quiero ahorita, ya no quiero este trabajo, renuncio. En alguna ocasión lo mencionábamos, ¿no? Completamente. Y yo creo que eso, a ver, no es nada más querer o desear que a la gente le vaya mal o que tenga obstáculos en la vida, sino Ryan Holiday en un libro lo dice muy bien, ¿no? Y dice, el obstáculo es el camino. Y entonces, en la manera en la que tú te enfrentes a esos obstáculos y los vayas sorteando y pasando con bien, de esa manera te vas a hacer más fuerte, más resiliente y vas a ir resolviendo las cosas mejor. Me acuerdo muy bien que en la Academia de Lectura leíamos a Darren Hardy con un libro que se llama El efecto compuesto. Y el libro empieza con 3 historias de personas
que querían bajar de peso. El primero de ellos, ¿sí?, no hace nada, no toma una dieta, no hace un control de calorías, no pasa nada. Y entonces él termina obeso, divorciado, con problemas financieros. De salud, seguramente. De salud, por supuesto, ¿no? Con la obesidad, claro, y todo lo que puede traer esto. Y lo que sucede, y dice Darren Hardy, es, pues lo que pasa es, esta persona pues, nunca utilizó el efecto compuesto o el interés compuesto a su favor. La segunda persona, ¿sí?, empieza a hacer una dieta y la lleva más o menos y tiene una vida media. Y el tercero, ¿sí?, empieza a darse cuenta que si disminuye en 5 calorías al día los alimentos que está tomando, va a tener una dieta mucho más eficiente y va a empezar a bajar de peso. Y entonces esta persona es exitoso en los negocios, su matrimonio está bien, su situación física y de salud están bien. Entonces yo creo que la conclusión para mí de esto es: enfrentemos las cosas desde el principio, ¿sí? Veamos las cosas con positivismo, ¿sí?, pero de alguna manera enfrentemos esas dificultades, desarrollemos esas capacidades, seamos resilientes y hagamos un plan y llevémoslo a largo plazo. Roberto, ¿hay manera de que, y ahorita que decíamos lo de los jóvenes que buscan la inmediatez, que a lo mejor están más enfocados ya no tanto en buscar qué hacer para el futuro, sino cómo disfrutar el presente, se logra hacer esta sinergia o esta combinación? ¿Hay manera de disfrutar el presente con viajes, con lo que decíamos, a lo mejor justo si tienen la situación económica, comprarse el carro y a la vez tener una visión a futuro y planear para algo a disfrutar cuando ya seamos grandes? Completamente. Yo creo que no es solo la cantidad de dinero, sino cómo se aplica, ¿sí? Y lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? La frase de Edward Gibbon que dice: soy rico porque mis ingresos superan a mis gastos y mis gastos son iguales a mis deseos. Entonces, ¿por qué no aprendemos a contener un poco nuestros deseos? Si alguien lo que quiere en la vida es viajar, pues que viaje, pero siempre que en esos viajes gaste menos de lo que ingresa, porque si no, la ecuación no se va a dar. Aunque tenga tarjetas de crédito. Aunque tenga tarjetas de crédito. Que luego quedan topadísimas. Lo que pasa es que luego, pues la gente, o sea, por traer el gozo, el placer de manera inmediata, pues no aprende a administrarse. Y bueno, las tarjetas de crédito son maravillosas para quien sí sabe usarlas, pero quien no, es una bola de nieve que los va a aplastar. Exacto. Es eso lo que sucede. Me quedé pensando en el ejemplo que pusiste de las tres personas que tenían obesidad o que tenían sobrepeso. El tercero, que es exitoso, no fue exitoso por mantenerse delgado, fue exitoso porque sabe el trabajo que le costó mantenerse, comer menos calorías de las que gastaba, ir al gimnasio, checarse la salud. O sea, esa constancia en el ejemplo que pones de obesidad, pues seguramente lo llevó a su matrimonio y entonces va a tener un matrimonio exitoso porque le está echando todos los kilos. Y no son los kilos del peso, sino todas las ganas, porque aprendió, ¿no?, a una metodología de esfuerzo. Por supuesto, pero también está valorando el esfuerzo. Sí. Fíjate, ahorita decíamos, una persona que viaja, que quiere hacer esto, ¿y por qué no esa persona también incorpora a su forma de vida el placer por el esfuerzo? Yo tengo muchos amigos, mi hermano gemelo, por ejemplo, va al gimnasio y luego anda todo adolorido. ¿Eso será placer? No. El placer se da después, de ver los resultados, de estar bien física, mental, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es lo que podemos hacer. Oye, está bien, yo quiero viajar, quiero tener un coche, está bien, nada más no te compres un coche que esté por arriba de tu presupuesto o de lo que puedes pagar. No viajes más veces de las que tu cartera te puede permitir sin endrogarte con una tarjeta de crédito. Para poder comprar el coche, el que quieres, o viajar como tú quieres, también hay que tener disciplina antes de decir, bueno, quiero comer en los mejores restaurantes. Ah, no, porque mi objetivo es viajar. Ok, entonces pues, le bajas 2 rayitas, ¿no?
A los restaurantes, para que te alcance al viaje. Para que te alcance. Claro. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? Porque no se puede todo. Para la mayoría de los mexicanos no podemos todo, ¿no? O viajas, o te compras el coche, o vives como rey, o tienes una casa totota con no sé cuántas personas que te ayuden. O sea, está difícil tener todo. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? Bueno, es que está bien. Yo creo que sí se puede todo. Lo que pasa es que depende qué es todo. Porque tengo el caso muy cercano de personas que viven en el retiro y que son personas muy administradas, ¿no? Que dicen que pareciera que sus billetes fueran de hule porque se estiran y alcanzan para todo. Sí. Y estas personas logran, pues, con todo, o sea, logran tener todo. ¿Por qué? Porque su deseo, pues es menor que el de la mayoría. O sea, si lo que quieren es viajar, pues lo mismo da, voy a exagerar un poco la comparación, si me permiten, lo mismo da ir a Estados Unidos que ir a la sierra, ¿no? A Jalpan. O sea, pues se está viajando. ¿Qué es lo que nos permite la cartera? Yo creo que en ese análisis pues, claro, se puede ver qué es el todo para mí. Yo, por ejemplo, creo que si nosotros queremos viajar, podemos salir los fines de semana a conocer las zonas cercanas a Querétaro. Y eso ya es un viaje. Sí, claro. Claro, y cada quien tendrá sus prioridades. Vamos a hacer una pausa. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, hágala. Este es el momento. 442-238-5255. Pausa, volvemos. Estamos de vuelta. Hablando de dinero, de retiro, de qué hacer para poder tener una vejez tranquila económicamente hablando. Pedro Jaramillo te pregunta, Roberto, ¿cuál es el mejor método de ahorro voluntario que me puedes recomendar? Tengo 45 años. Pedro, el mejor método de ahorro, pues una recomendación es que busques un método de ahorro formal, no informal. No las tandas, no guardar el dinero en familia, no ponerlo abajo del colchón, sino que busques una institución financiera, dígase una casa para invertir o una aseguradora para además de protegerte, empezar a ahorrar con valores garantizados, pero siempre buscando la parte formal. ¿Qué tal los CETES que luego nos dicen mucho? Mira, a ver, para ahorrar, para acumular, siempre cualquier mecanismo formal es bueno, o sea, está bien. Lo único es cuál es la disciplina que vas a tener para estar metiendo ese dinero en CETES, ¿no? Y entonces la gente cree que con 2 pesos que ponga en CETES, pues ya tiene, y eso se le va a hacer muchísimo dinero. Tiene que haber una disciplina, tiene que haber una planeación. Entonces, yo, por ejemplo, a personas como Pedro, les recomendaría acérquense a un asesor financiero. O sea, llámenos. Depende de cada persona cuál pudiera ser su forma y su estrategia. ¿Qué egresos tienen? No es lo mismo que no tengas hijos o ¿Cuál que es la situación 4? familiar? ¿Tiene un hijo chiquito? ¿Tiene un hijo grande? Universitario. ¿Es soltero, casado? ¿Cuál es? ¿No? Porque pues así recomendar me parecería irresponsable. Por eso, pues yo lo invito a que vaya a un tema de ahorro formal, no informal. Porque en México se da mucho que la tanda, que ese tipo de cosas, y eso de vivir en la informalidad no es lo más recomendable. ¿Qué riesgo pudiera tener una tanda? Porque sí, efectivamente es muy común. Pero es súper riesgoso. Ajá. O sea, ¿qué riesgo hay? Pues que a Chonita, la que le toca el número que te tiene que dar, la bolsen y no llegó tu tanda. Claro. Entonces, que hay gente que las hace de toda la vida y funcionan. El asunto es que lo vas ahorrando, pero ya lo tienes gastado cuando lo vas a recibir. Completamente. Te tocó el número 10. Mira, el otro día veía yo que en Japón, en Okinawa, se llama Moai. Aquí en México se llama mutualismo. Y algunas comunidades, sobre todo vinculadas con algún tema religioso, cuando alguien fallece,
se juntan y hacen una vaquita y le entregan, ¿no?, al deudo pues una ayuda económica. Y entonces eso pues está padre, pero ¿cuánto tiempo? ¿Una vez? Claro. Saldrás del apuro justo del funeral probablemente. Para el funeral, ¿sí?, para el café, para el pan, para las galletas. ¿Y después? Entonces yo sí creo que debemos de buscar pues una asesoría integral, completa, en donde pueda cada uno tomar las decisiones que más le convengan, que más le agraden, pero siempre buscando la parte de la formalidad. A mí ese tipo de informalidades no es lo mío, ¿no? Exactamente. Y que de alguna manera pues tener esa congruencia, ¿no? Porque si queremos nosotros tener un buen futuro, pues hay que planearlo desde ahorita, hay que ver de qué manera hacerlo. Completamente. Natalia Silva nos está compartiendo, ¿cuál es la regla básica de cuánto debo ahorrar? Pues depende mucho, porque depende del ingreso. Los japoneses dicen que el 20% de lo que es que ganas, es muy variado. A ver, okay, yo les quiero poner un ejemplo. Yo tengo la teoría de que debería de ser el 12.5% del ingreso, ajá, pero depende de la edad. ¿Y por qué el 12.5%? Porque si dividimos una jornada laboral de 8 horas en 1 hora, pues yo lo que recomiendo y lo que he platicado con maestros y las personas que a mí me formaron en esto, pues es 1 hora de tu día, págatela a ti. Y entonces si divides 100 entre 8, pues son 12.5, pues el 12%, pero depende de tu edad, porque si tienes 60 años y te quieres retirar a los 65, pues el 12.5 pues no es te va a poco, alcanzar, porque claro, hay que hacer ahí algunos ejercicios para hacer proyecciones, claro, entre el tiempo que tienes y el dinero que tienes. Ahora, hay que ver ese 12.5 en qué lo vas a emplear, si nada más es ahorro o si es una inversión que se va a ir completamente, generando completamente, más dinero. Pero claro, todo eso depende de la persona, la condición familiar, la condición financiera. Quien necesite asesoría que te puedan llamar. Sí, por WhatsApp al 55 91 45 91 50 y si me envían un correo electrónico a roberto.andere@orfin de orden financiero.mx. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Roberto. Hasta la próxima. Y nosotros vamos con esta segunda parte de un tema que se quedó, pues ahora sí que a la mitad, de instituciones de niños, niñas y adolescentes, con Alonso Galván. Instituciones de niños, niñas y adolescentes. Alonso Galván, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Amelia. Muy bien, con el gusto de estar aquí en el programa, como siempre. Muchas gracias. Nos quedamos a la mitad de este Así es. Fíjate que es un tema que incluso yo dije, bueno, sí nos falta, pero es muy extenso. Sí. Y casualmente, Amelia, tuvo un impacto el programa de la semana pasada. Recibimos 3 llamadas muy interesantes, dentro de otras que también se tocaron, pero de temas diversos. Pero con relación a la institucionalización de los menores, sí recibí la llamada de 2 personitas que tienen una situación muy difícil en 2 juzgados familiares, y de un señor, también de un padre de familia, que en otro juzgado también diferente tiene una situación muy complicada con la cuestión de los hijos, ¿no? Situaciones como las de amenazas de jueces muy fuertes de institucionalizar a los niños. Pareciera, Amelia, que comentábamos en el programa anterior, que ya este tema de la institucionalización se quiere volver como el tema del día, de todos los días dentro de los juzgados familiares. Sí, pero es para casos extremos. Definitivamente lo comentábamos. Existe la Ley General de Derechos de los Niños y las Niñas, sí, que establece, esta ley se deriva del artículo primero de la Constitución General de la República, en el cual se establecen todo lo relacionado a los derechos humanos de los niños y de las niñas, obviamente también de los adolescentes, ¿sí? Y es una ley muy extensa, muy completa, es amplísima, sí, pero dentro de esa misma ley se establece la necesidad y la obligación de las instituciones federales, estatales, municipales y obviamente del Poder Judicial, ¿sí?, de reglamentar esa ley para la forma de actuar dentro del, como ejemplo en el caso del Poder Judicial o en los casos que se requiere la institucionalización. Puede suceder, como ejemplo, un caso que tenga conocimiento el DIF. El DIF
tiene la facultad de actuar de manera inmediata, de manera pronta, al igual que la Fiscalía Especializada en materia de familiar. En juego. Estamos hablando de nuestros Efectivamente, niños. cuando hay un caso urgente se da esa situación. Sin embargo, también es importante que, como ejemplo, ya dentro de los procedimientos judiciales, comentábamos en el programa anterior, Amelia, que a veces por el incumplimiento de un padre, de una madre que tiene la custodia de los hijos, en la convivencia para con el otro padre, porque los está protegiendo de una situación de violencia, porque los está protegiendo de una situación de lo que quieras y mandes, ¿sí? Los jueces ahora quieren tomar como bandera la institucionalización. Lo peor y lo más grave, que incluso yo tengo conocimiento cierto, me consta, y que me hicieron comentario algunos otros abogados, es la de la falta de ética de algunos compañeros profesionistas que están sugiriendo o recomendando a las personas, a sus clientes, que promuevan la institucionalización de los hijos. Yo me pregunto, ¿en cabeza de quién cabe que un padre o una madre promueva la institucionalización de sus hijos? Porque el otro padre no me permite convivir con ellos. Sí, ¿en cabeza de quién? En cuanto a padres. En cuanto a padres. En cabeza de los abogados que quieren sacar dinero, porque, pues, perdón, pero entonces explícame cuál es el otro motivo. ¿Cuál es el otro motivo? Independientemente, Amelia, de que la ley establece, la propia Constitución y la Ley General sobre los derechos de los niños y las niñas establece que esta institucionalización se da solamente en casos extremos, muy excepcionales, que lo decir que veíamos tienes que acreditar. hace 8 días. Que lo veíamos hace 8 días. Sí, claro. Un caso grave, la orfandad, y no tiene más familiares que se puedan hacer cargo de los niños. No hay nadie más en el mundo. Cuando hay violencia y no hay otros familiares que se puedan hacer cargo de los hijos. Drogadicción, prostitución, trata de blancos, no sé. Sí, son temas muy claros, muy precisos, muy específicos. Afortunadamente, son muchos, por desgracia, pero no es el pan nuestro de cada día. Así es. Ahora, no obstante que la ley reglamenta, establece la obligatoriedad de crear un reglamento para la aplicación de esta norma, también resulta que, por ejemplo, en la norma procesal dentro del Estado, porque me preguntaban también, oiga, ¿y el juez familiar tiene facultades para institucionalizar a mis hijos? Yo les contesté, hay que recordar que la ley la interpretan los jueces y los jueces aplican la ley. Entonces, ellos son los que tienen la facultad para poder determinar todo lo que la ley establece. Sin embargo, en el caso particular, dentro de la norma procesal en el Estado, como una fracción más de un artículo sobre medidas para aplicar el juez, que puede aplicar un juez para hacer valer sus determinaciones, está la institucionalización de los menores. Pero nada más lo refiere así. Institucionalización de los menores. Y entonces, en base a esta reforma, los jueces pues, consideran que ya ellos tienen la facultad de que si se desacatan sus instrucciones, de que darle convivencia sobre la institucionalización, y si la tiene, por supuesto la tienen. El juez puede decir. Así es. Pero si hay Perdón. Demasiado, ¿no? Es demasiado fuerte. Demasiado poder. Así es, pero estamos hablando de una ley que se debe de aplicar. La ley sobre los derechos de los niños y las niñas. Y estamos hablando de un ordenamiento máximo jurídico, que es la Constitución. Que es la Constitución. Entonces dice, tienes que velar por el interés superior de los menores. Tienes que, son una infinidad de derechos que tienen los niños. Pero no lo puedes tener como lo primero. Lo primero que se te ocurre, entonces vamos a institucionalizar a los menores. No se puede. No se puede hacer, no se debe de hacer. Exacto. Pero lo más grave es que el juez, porque me dicen que hasta les ponen los dedos en la cara. Con el dedito. Sí, con el dedito. Si tú no haces lo que yo te estoy ordenando, te quito a los niños, los voy a institucionalizar. Y fíjate que es gravísima la institucionalización de los menores. Sabemos que hay albergues, que hay instituciones que se dedican a esto, ¿sí? A proteger a los menores. Y qué bueno que existan a los Así es, por supuesto. Pero tú sabías, Amelia, que como ejemplo, el estar 4 meses de un menor de edad pequeño en un centro de acogimiento o en una institución, pierde un mes de desarrollo en su vida. Qué fuerte. No sabíamos eso, y pocas personas saben eso. No. O sea, si vamos a meter a nuestros hijos, papás, mamás, vamos a buscar la institucionalización, que tengamos conciencia de que si los hijos, una cuarta parte del tiempo que estén dentro de la institución o del albergue, van a tener esa cuarta parte, va a ser un retroceso en el desarrollo de los hijos. ¿Sí? Yo creo que los hijos deben de estar con sus papás, a menos que sean violadores, maltratadores, drogadictos, cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, emocional. Pero fuera de eso, el mejor lugar donde deben de estar los hijos es con papá o mamá. Lo ideal sería papá y mamá, pero si no, por lo menos uno de los dos, y no en una institución. Hay papás que, no creo, pero a ver la pregunta, que prefieren que se vayan a la institución
Sí lo prefieren. Es que se está dando. Te digo, se está dando por un mal asesoramiento, claro, o por ese coraje que tenemos de quererle causar daño a la otra parte. Con la pareja, no con los hijos. Efectivamente, por eso yo señalo el daño o el retroceso, claro, que tienen los hijos al ser institucionalizados. Ahora, no es ético ni es profesional de un abogado aconsejar este tipo de cosas, porque lejos de hacer un beneficio, lograr un beneficio para los niños, es un daño irreversible. Pero que los jueces tomen un partido en esa situación está peor. ¿Por qué? Porque acabamos de señalar, si son los padres los que no son convenientes para la custodia, la tutela de los hijos, pues están los abuelos. Están los abuelos maternos, están los abuelos paternos. Sí, y en México que digas, no tiene a nadie en el mundo, casi siempre tenemos a alguien en el mundo. Casi siempre, ¿no? sí. Porque pero si nadie levanta la mano, vamos a suponer que nadie levante la mano para hacerse cargo de los niños, oye, pues entonces allí sí ya no hay de otra. ¿Sí? Si yo fuera familiar de uno de estos niños y no quiero hacerme cargo del niño, ¿puedo decir yo no quiero? Sí, efectivamente. Sí, entonces, no quieres tú, porque no quieres cargar con la responsabilidad. Por lo que tú quieras. Y lo que sea, sí, efectivamente. Porque ya tengo 20 hijos y porque no cabe, por lo que sea. Así es, casi siempre. Puedo decir que no. Sí, por supuesto. En derecho casi siempre va abuelos maternos. Sí. Después, en segundo lugar, abuelos paternos. Luego los tíos de los dos, maternos y paternos, o sea, ya es la familia colateral. ¿Y los tíos de los niños? De los niños, sí, los hermanos de los cónyuges, vamos a decirlo así. Sí. Sin ninguno de ellos, pues se busca algún otro familiar que se pudiera hacer cargo. Si no existe, entonces ahí sí ya estamos en una situación extrema. ¿Sí? Alonso, ¿qué pasa? ¿A partir de qué edad se puede hacer cargo de un niño? De cualquier edad. ¿De los 18 en adelante? No, a los 18 adquirimos la mayoría de edad. Por eso, a partir de 18 años hacia atrás, desde el nacimiento hasta los 18. Pero para cuidar a uno de estos menores, con que tenga 18 años. Que seas mayor de edad. Con que seas mayor de edad. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que sean varios hermanitos y uno de ellos ya tiene 18 años? ¿Él se puede hacer cargo de sus hermanos? Sí, si ya es mayor de edad, sí. Y a se da el 18 caso años. Que sí, porque ya es un mayor de edad. Y si tiene la posibilidad, tiene la capacidad para hacerse cargo de sus hermanitos, lo puede hacer. ¿Sí? Obviamente va a estar supervisado. ¿Por quién? Por una institución que como puede ser el DIF. Vamos a ver cómo se está llevando a cabo el desarrollo. Bueno, yo tengo conocimiento de menores de 18 años que tienen la responsabilidad de los hijos, de los hermanos, perdón. No, y esto lo vemos, que salen a trabajar el papá y la mamá y el hermanito de 10, 12 años ya cuida a los demás. Así es, ¿no? y les prepara de comer y los baña y los lleva a la escuela y está pendiente de los niños. Sí. Eso es una realidad que se vive en algunos... En nuestro país. En nuestro país, sí. Ahora, cuando no es así, cuando no hay familiares, que no es el caso, pues sí se hacen cargo de ellos y se mantienen calladitos. No mencionan de que son menores que están bajo la representación de sus hermanos más chiquitos. Porque fíjate qué conciencia tiene un niño a lo mejor de 17 años, 16 años, que prefiere cuidar a sus hermanos a que se los lleven a una institución. Primero, el niño de 16 años piensa así que muchos abogados o muchos jueces. Así y que es. me perdonen los jueces, pero pues no estoy entendiendo qué pasa. Ahora, nos preguntaban, sí, Amelia, sobre si hay alguna responsabilidad, algún procedimiento. Hay que recordar que en la ley siempre hay recursos para cualquier determinación de los jueces. Para todo el actuar del juez hay recursos. Hay diferentes, una variedad, infinidad de recursos. Y el último es el amparo. El amparo, con el amparo vamos a hacer valer la violación a los derechos humanos de los menores consagrados en el artículo 1 de la Constitución y del propio reglamento. El abogado, o el padre afectado. Digo el padre afectado a través de sus abogados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una violación a los derechos humanos de los menores. Y en última instancia, pues no quisiera yo decirlo, pero existe el juicio de responsabilidad. De responsabilidad, enjuiciar a los jueces que toman estas medidas. ¿Se llega a suceder? Por supuesto. ¿Y ha pasado en Querétaro? Por supuesto que hay procedimientos. De hecho, una manifestación que se daba durante el programa de hace 8 días, se estaba pidiendo la destitución de la juez ante la cual se estaban manifestando. Y quiere decir que después como consecuencia de la manifestación, estaban iniciando un procedimiento de destitución de la juez. Pero aquí es de responsabilidad. Y si es procedente la responsabilidad, obviamente trae como consecuencia la destitución del juzgador. ¿Sí? Entonces siempre hay algo. En ocasiones escuchamos aquí con personas que nos llaman o que se acercan a nosotros para plantearnos la problemática que están viviendo. Y esto lo he oído varias veces, que me dicen, es que mi ex o mi esposo, porque todavía no están divorciados, compró a mi abogado. O compró, le dio una lana al juez. ¿Es sacado de un cuento o es de la realidad? Mira, yo he escuchado, hay casos en que sí se da la situación de que el abogado pues ve indebidamente acepta alguna dádiva, ¿sí? Para un no hacer.
no digamos para venderse, para uno hacer. Voy a mantenerme pasible, no voy a actuar bien. Se oye muy barnizadito y muy pintadito. Pero eso es una traición a su cliente. Claro. Y es responsabilidad para esos abogados que les gusta hacer eso, aguas, porque la ley es muy clara. Y en materia penal procede hasta la suspensión del ejercicio de la profesión por 2 años. Me da mucho gusto. Y sí pasa también. Sí, por supuesto que sí pasa. Sí, desafortunadamente. Ay, este tema yo creo que da para muchísimo y desde luego ustedes tendrán sus problemas. Qué bueno que te hablen al 215-1011, 442-215-1011, que te llamen, que pidan una cita, que pidan una asesoría que es gratuita para que pues les puedas aclarar, tú que eres un abogado honesto. Fíjate que yo agradezco, Amelia, quiero aprovechar a agradecer a tu auditorio de radio y televisión, ¿verdad? Porque también me hablan, oiga, es que lo escuché en el radio. La confianza para consultarnos. Y saben y se han dado cuenta, y lo repetimos en este momento, es sin costo la asesoría. Nosotros no cobramos las asesorías, ¿no? Entonces, con mucho gusto, sí, aprovechando tu programa y aprovechando la solicitud que tú misma nos hiciste en alguna ocasión, pues las asesorías son gratuitas. Sí, o sea, yo se lo pedí. Pierdan la oportunidad de aprovechar una asesoría en cualquier tema de carácter legal. Por supuesto. ¿Sí? Y con honestidad probada, porque tienes no sé cuántos años aquí y llevando varios casos, gente conocida, entonces la verdad es que eso se agradece muchísimo. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias a ti, Amelia. www.galvan-medionardoni.com, ahí está Alonso Galván. Muchísimas gracias y vámonos con Ana Descalza, que ya llegó la loquita de RTCO. Ya estamos con mi querida Ana Descalza. Vamos a ver qué es lo que sucede con el ojo humano, cómo ha evolucionado y cómo veíamos antes, si es que veíamos. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Encantada de tenerte aquí. Y yo de estar aquí. Ay, que nada nos faltan los corazoncitos que seguro están saliendo. Corazoncitos. No, sí, hasta cursi, me hacen cursi estas niñas. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser así? No es cierto. Guácatelas. No es cierto, se siente mal. No, entre nosotras. Es entre nosotras. Puro amor entre nosotras. Sí. Oye, corazón, ¿qué onda con el ojo? No veíamos así, no hemos visto así siempre. Como vemos ahorita. Como vida, o sea, como organismos vivientes, ¿no? Porque al final la visión, o sea, tener estos ojos, por más simples que parezcan, así que luego dices, ay, estornudas y se te salen, no. Pero, o sea, como que pareciera una bolita, en realidad es una cosa súper compleja que ha llevado millones de años de evolución, y la verdad es que la evolución del ojo es fascinante. Los primeros organismos que tenían algo parecido a una visión eran organismos unicelulares. Imagínense, una sola célula que puede ver. Obviamente no puede ver como nosotros estamos viendo aquí. Me imaginé a Mike Wazowski. Nada que ver. Pero dije, es una sola cosa con un ojo. Ok, olvídenlo, lo siento, él es pero multicelular. Pero me fui a un minion también, así con sus pelitos paraditos. Ay, ya, lo siento. Ok. Un poco más atrás. Fue antes de ellos. Exacto. Hay protozoarios que ahorita podemos ver y comparar y pensar que entonces se parecen un poco a los primeros organismos que podían ver. Y ellos no tenían ojos, sino una cosa que llamamos manchas oculares. Quiere decir justamente eso, una mancha. O sea, tú ves a ese protozoario que puedes verlo, por ejemplo, en Euglena, que si lo buscan así, Euglena, es una célula grandota y tiene una manchita café y ya. También algunas clamidomonas tienen. Y entonces ves esa manchita y dices, pues, ¿qué hará? Y en realidad son células sensibles a la luz. Lo único que puedes identificar... ¡Ah! Ahí está Euglena, para los que están en tele. Perfecto. Ahí está Euglena. Es una célula fotosintética, es Parece un organismo. pescado, amigos de radio, como si fuera un ojo y esa es la mancha. Exacto, pero solo es una celulita y tiene esa mancha roja cafecita. Y eso tiene receptores de luz, ¿no? Esa sola célula tiene receptores de luz, entonces puede captar dónde hay más luz y dónde no. Y esto pudo haber sido seleccionado por dos ventajas que te da saber eso. Una, si tú eres fotosintético, si necesitas la luz para poder generar tu alimento, como el caso de esta Euglena tan bonita que estamos viendo, entonces necesitas acercarte a una fuente de luz para que tu organismo funcione, produzca glucosa y entonces puedas seguir como alimentarte de ello. Exacto.
Y la otra es que estas manchas oculares también te permiten sensar dónde hay una sombra. Entonces, ahora yendo un paso más adelante, de repente después de las manchas oculares surgen los ojos como fosas, que nada más es una hendidura que también tiene este receptor que está, por ejemplo, en algunas medusas, por ejemplo, cubomedusas. Uno ve una medusa y dice, ni de broma, tiene un ojo, ¿no? O sea, solo es como una gelatina. Pero algunas tienen estos ojos como tipo fosa, que nada más es una hendidura. Como el huequito. Ajá, que tiene, ahora sí ya son multicelulares, que tiene células que son fotosensibles. Y esto te permite detectar también solamente luz y sombra, pero ya en el mar tiene sentido, no solamente para ser fotosintético, porque las medusas no son fotosintéticas, pero si hay un depredador, va a ser una sombra. Claro, y entonces vas a saber si te vas a mover o no. Okay. Ya puedes detectar movimiento más allá del tacto. Porque antes la única manera que teníamos para poder detectar si algo se mueve es en el océano, por ejemplo, que haya una corriente de agua que te empuja y dices, hay algo cerca. Ajá. Pero ahora ya puedes sensar que hay una sombra y está más lejos. Puedes ver desde más lejos, bueno, percibir que hay algo. Ajá. Sí. Entonces puedes correr más rápido. Ok. Esa es una ventaja que te da estos ojos sencillos, pero todavía hay más. Cuando llegamos a nuestro ojito actual, ya como primates, bueno, pues vamos a verlo después de la pausa. Está usted aquí en confianza, no se vayan, hay más. Estamos de vuelta. Vale. Me da muchísimo gusto continuar. Oigan, es que 3 mujeres juntas, dicen que mujeres juntas Es una maravilla. Ni difuntas, dicen. pero ¿por qué esas será? 3 mujeres somos, híjole, Somos un amor. somos una amor, no nos para la boca, bueno. Pero hoy no vamos a hablar de boca, estamos hablando de ojos, ok. de ojos. Nos quedamos en la medusa aquella que le tapas y no sé. La medusa tiene fosetas oculares, puede ver mejor luz y sombra, y eso nos da una idea, aunque estamos utilizando organismos que existen hoy en día, como la cubomedusa o como esta euglena, en realidad es que son organismos que nos dan pistas de cómo pudo haber sido la evolución en el pasado, y poco a poco cambios van haciendo que se desarrollen aún más formas de ver, ¿no? Y se desarrollen más ojos. Entonces después siguen los ojos de cámara, que ya tienen algunos cefalópodos, por ejemplo los nautilus, que son organismos que ya están extintos, pero por sus fósiles podemos empezar a ver, que ya captan mejor una imagen, más que solamente luz y sombra. Y poco a poco se van desarrollando, después salen ojos, pero que no tienen ni cristalino ni córnea, y después se desarrolla el cristalino, y después tenemos los ojos compuestos, ya mucho más complejos, de los insectos, que ya ven que son como muchos ojitos en un solo ojo, y nuestros ojos, que ya son ojos complejos, que pueden ver tanto color como formas, como sombras, luz, y ya es una cosa de verdad maravillosa. Y en ese ya como un abanico en esa amplitud, los ojos que nosotros comúnmente vemos, como los que veíamos ahí de El ese changuito primatito, un burro, todo esto, son ojos de vertebrados, que para mí son los ojos así como más impresionantes de ver, ¿no? De peces, de tiburones, porque todos ellos ya tenemos un desarrollo un poco diferente. Y es que es bien interesante, porque el desarrollo embrionario, ya no evolutivo, sino embrionario del ojo de un vertebrado como nosotros, es una extensión del cerebro. Entonces es asombroso porque... Claro, todo lo que conecta. Exacto, ya tienes menos, digamos, sacrificas un poco de visión por tener un nervio óptico súper gordo. Entonces nosotros en realidad tenemos un punto ciego en el ojo, hay varios ejercicios que pueden buscar para encontrarlo, y es el nervio óptico que viene literalmente desde el cerebro y conecta hacia el ojo. Si nosotros pudiéramos sacarlo, veríamos así un cerebro y los ojitos colgando, porque el nervio va... De hecho, algunas muy personas grueso. que sufren algún accidente pueden quedar, que se golpean en la cabeza, pueden quedar ciegos, ¿no? Exacto, Dependiendo por de eso, qué sí. parte Sí, se esa golpean. conexión. Sí. Y dentro de estas posibilidades grandotas de visión, hay un montón de variaciones que nos hacen también ver un poco nuestro pasado y ver cómo pudimos haber visto nosotros como primates, y también comparar con otros grupos más lejanos como insectos, ¿no? O sea, yo decía, por ejemplo, ¿cómo es que es tan difícil atrapar una mosca?
no matarla, atraparla. Es que tiene ojos por todos lados, ¿no? Tiene sus ojos mucho más, digamos, como abiertos y más perimetrales, ¿no? Se puede ver eso. Alrededor, muchísimo más en la visión periférica, pero a la vez no tienen tan buena vista, tanta nitidez como nosotros. O sea, no nos podrían reconocer por nuestra cara una mosca. Que es más bien sensorial, lo que pasa cuando quieres agarrarla o lo que sea, no se deja porque ya te sintió. Lo que pasa es, las moscas ven en cámara lenta. Y cuando yo me enteré de esto dije, ¿qué? ¡Canijas moscas! Me lo haces así como cuento de terror. Y luego, ¿y qué Es que a pasa? mí me impresionó muchísimo ¿Cómo cuando me crees enteré. que ven en cámara lenta? Exacto, y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que ves en cámara lenta? Qué ridiculez. Y entonces, no es ridiculez, es en serio. No, ¿cómo o sea, crees? nosotros, ojo humano, tenemos la capacidad de ver más o menos 60 imágenes por segundo. O sea, cada segundo vemos 60 imágenes. Y por eso parece, por ejemplo, que una luz aquí del set es continua, que todo el tiempo hay una luz. Si nosotros pusiéramos a parpadear esa luz, entonces veríamos como que se prende y se apaga. Sí. Pero si pudiéramos ver nosotros menos imágenes por segundo, esa luz se haría continua, ¿no? Porque si tú ves menos, siempre va a estar prendida. O sea, quiere decir que tal vez estas luces que nosotros vemos así, en realidad están parpadeando, pero van a más de 60 imágenes por segundo. Por eso no las... Por eso la vemos como una luz continua. Las moscas ven esa luz más o menos, bueno, ellos ven imágenes de 250 imágenes por segundo, muchísimo más que nosotros. Ya me caían mal las 4 moscas veces más. con esto, Peor me caen. Entonces, cuando tú ves este movimiento así, viste solamente el movimiento de un segundo, 60 imágenes de mi brazo. Su mano para tocarle el hombro para mover, amigos de radio, sí. Pero una mosca vería lo que pasó, eso 250 como imágenes de este pequeño movimiento. Entonces, lo que ve la mosca es esto. No, pues con razón se va de volada, pues como claro. No. Como en cámara lenta. Como yo así veo en las mañanas cuando me voy despertando. Yo así hablo en cámara lenta. Buenos días, Ale. Ay, Dios mío. Entonces, esta capacidad óptica y también, obviamente, conectada con el sistema nervioso, permite que las moscas parezca que sean tan ágiles, pero en realidad es que ellos están viendo un chango así. ¿No? Y entonces vuelan. Claro. Si tú te acercaras muy lento, porque entonces captan muy bien el movimiento, pero no captan con nitidez. Ellos ven una imagen como si se viera pixeleada, pero ves muy bien el movimiento con los píxeles, solo no ves tan nítido. Así son los ojos de las moscas. En cambio, nosotros primates vemos más, digamos, con menos por menos fotogramas por segundo, pero con mayor nitidez. Y nuestra visión también ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, porque como mamíferos se piensa que la visión que fue seleccionada a lo largo del tiempo fue una visión nocturna, porque los mamíferos aparecimos en un nicho muy pequeño nocturno en la época del Mesozoico, donde estaban los dinosaurios. ¿Y en qué momento damos el salto a poder ser primates diurnos, como nosotros y los primates del viejo mundo, todos estos grandotes que no tenemos cola? Y cambió nuestra visión, hubo una mutación genética y de repente tenemos un cono extra y ahora podemos ver colores. Algo que no sucedía antes, pero eso lo podemos dejar para otra Yo vez. creo que merece la pena. Ya entendí por qué siempre me ganaban en las manitas calientes. Ya sabes que te hacían así con las palmas de las manos hacia abajo. De mosca, voy a decir ahora. No, de aquí a que la muevo. Ya me habían pegado 20 veces. Ana, descansa, a ti te seguimos en YouTube y en todas tus redes. Así es. Muchísimas gracias, te esperamos el viernes. Aquí nos que vemos tengas el lindo viernes. día. Marco Paz ya está con nosotros, vamos con él. Desarrollo del lóbulo frontal cerebral es el tema que vamos a tocar con Marco Paz. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias. ¿Cómo se va desarrollando y a partir de qué momento se desarrolla el lóbulo frontal? Fíjate que ya ves que el programa pasado empezamos a hablar acerca del lóbulo frontal, sí. de algunas partes que es importante, algunas funciones que tenemos que desarrollarlo los chicos para fortalecer su lóbulo frontal. Hablamos de manera muy importante de lo que son los circuitos de recompensa,
¿sí? Estos circuitos de recompensa, decíamos, están en el cerebro, obviamente, forman parte del sistema límbico, se llama el cerebro mesoencefálico, mesolímbico. Y estos circuitos de recompensa tienen muchas funciones. Hablamos que las funciones que tienen los circuitos de recompensa, uno es el reconocimiento, es parte del ego, que les encanta que lo reconozcas, ¿sí? Hablamos también la vez pasada de que estos circuitos de recompensa les encanta el placer, son circuitos que van a buscar el placer, ¿sí? Son circuitos que manejan el deseo, el de estar deseando diferentes cosas. Son circuitos que también les encanta las nuevas experiencias, explorar. Y todos estos factores en el adolescente los llevan a las adicciones, a que puedan caer fácilmente en adicciones. ¿Y el por qué? Porque no tienen un lóbulo frontal fortalecido. Exacto. ¿Sí? Desarrollado, todavía les falta el desarrollo. Así es, falta el desarrollo. Por eso es muy importante, o sea, el lóbulo frontal pues empieza a desarrollar desde que nacemos, ¿no? Sí, empieza un proceso muy lento del desarrollo. Por ejemplo, a los 6 años el cerebro de un chico prácticamente todas sus partes están funcionando, todas partes del cerebro. Pero el lóbulo frontal está en desarrollo. Y tenemos que hacer cuestiones en nosotros como papás para desarrollar el lóbulo frontal y para, de alguna manera, que lleguen a la adolescencia ya preparados, con un lóbulo frontal desarrollado. ¿Cómo cuáles, Marco? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer Bien. por nuestro hijo de 6 años? Sí, por ejemplo, tenemos una imagen aquí que nos presenta los circuitos de recompensa del cerebro, ¿sí? No sé si ya lo tenemos. Ponen, bueno, sí. ahorita nos la ponen. Ahí vemos estos dos núcleos de recompensa que tenemos, de los que estaba yo hablando, que uno es el área tegmental ventral y el otro es el núcleo accumbens, que son las funciones que estábamos hablando que tenía, ¿no? que ya describimos. Bueno, vamos a hablar entonces del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, de manera natural... Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, ahí vemos el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. ¿De qué color es el núcleo? Sí, pues son los organitos que forman parte de es que como hay señalados. Una parte morada, que supongo que es el lóbulo la parte frontal. morada es el lóbulo frontal, es el lóbulo prefrontal. Y dos puntitos hay donde están los núcleos de recompensa, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. ¿Sí? Esa viborita verde que vemos es la comunicación que tiene, flecha, ¿no? la comunicación que tiene el lóbulo frontal con estos circuitos de recompensa que debe de desarrollar. Por ejemplo, estos circuitos de recompensa en el adolescente están sobreactivados, junto con la amígdala cerebral. Entonces es muy importante que lo entendamos los papás, que los adolescentes tienen sobreactivados estas tres partes, el núcleo accumbens, área tegmental ventral y la amígdala cerebral, y el lóbulo frontal está en desarrollo. La función principal del lóbulo frontal, una de las funciones principales, no la principal, pero sí una de las muy importantes, es el control emocional, ¿sí? Si el lóbulo frontal, nosotros en los chicos, en la infancia y en la primera adolescencia, no lo estamos trabajando, cuando llegue a la adolescencia media, que se llama, pues no tiene manera de protegerse el chico y puede caer fácilmente en asumir riesgos innecesarios, ¿sí? En las drogas, incluso en el suicidio. Entonces es muy importante el desarrollo del lóbulo frontal. La vez pasada platicábamos dos conceptos importantes, si lo recuerdan. Uno es el establecimiento de límites. ¿Sí? Que los chicos deben de tener límites para todo, límites para hacer su tarea, límites para jugar, límites para ver la televisión, límites para ver el celular, límites para comer, límites para todo. El horario del baño, el horario, de la escuela, la todo, rutina todo. de alguna forma, la rutina, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? Y si un chico tiene límites, está creando una red neuronal de límites. Cuando llegue a la adolescencia, esa red neuronal le va a permitir detenerlo en alguna cuestión de que se suba a un carro y empiece a manejar a alta velocidad o inclusive en el acceso a las adicciones, ¿sí? Vimos también otro concepto que es muy importante, que es la tolerancia a la frustración. Sí. O sea, un chico que no desarrolla la tolerancia a la frustración y tiene una gran frustración en la adolescencia, pues puede caer inclusive, llegar hasta el suicidio, ¿sí? Ya hemos platicado que el 48% de las personas que se suicidan son adolescentes. Entonces hablamos de estos dos conceptos. ¿Cómo desarrollo la tolerancia a la frustración? ¿Sí? ¿Cómo creo la red neuronal de desarrollo de tolerancia a la frustración? Pues frustrándolo a los chicos, aplicándole pequeñas frustraciones, no darle todo lo que piden, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando a un chico le das todo, no genera la tolerancia a la frustración, simplemente no. Entonces hay que limitarlos, hay que darle pequeñas frustraciones, no comprarle todo lo que pidan, o inclusive retardarles la compra, ¿sí? Eso es, porque ahorita ya todo lo quieren de inmediato, ¿sí? Hay una cosa muy lamentable. Se ven que los chicos están bajando su nivel de IQ.
Eso es algo muy lamentable. O sea, las generaciones actuales... En lugar actuales, de aumentarlo, en lugar terrible, de... ¿no? En toda la historia de la humanidad, siempre los hijos eran más inteligentes que los papás. Exactamente. Y ahora está resultando lo inverso, ¿sí? Los hijos están siendo menos inteligentes que los papás. ¿Por qué? Porque tienen acceso muy fácil a todo. A nosotros nos daba mucho trabajo hacer un trabajo de la escuela, por ejemplo. Teníamos que ir a la biblioteca, buscar varios libros, empezar a razonar. Y hoy los chicos ahora lo hagan de inmediato. En segundos ya tienen la tarea terminada. Sí. Entonces, por ejemplo, una cuestión también muy importante para el desarrollo del lóbulo frontal es la conciencia, lo que yo llamo la conciencia del ser, ¿sí? Que tú tienes que ser consciente de que tu ser está compuesto por tu cuerpo, que es muy importante y que hay que cuidarlo, por tu mente, ¿sí? La parte del cerebro, ¿sí? Por tu alma, que es la esencia divina misma, y por tu espíritu, que es la conexión con la divinidad. O sea, infundirles ese concepto de que en la medida en que cuiden a su ser... A ver, otra vez, ¿cuántos serán? Punto número 1, el cuerpo. El cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo. Lo físico. Sí, lo físico. Punto número 2, la mente. ¿Sí? Cuidar su mente. O sea, alimentarla de cosas positivas, no de basura. ¿Sí? Punto número 3, el alma, que es la esencia divina misma. ¿Sí? Es la energía pura y divina del alma. Cuando una persona muere, el alma se desprende, se va. ¿Sí? Y la cuarta parte es el espíritu. El espíritu. Que es la conexión con la divinidad. Cuerpo, mente, alma y espíritu. Cuerpo, mente, alma y espíritu. Apúntenlo, amigos, para que no se nos olvide. Así es. Entonces, otra parte muy importante, oye, si estoy hablando de mi cuerpo, mente, alma y espíritu, tengo que ser responsable de cuidarlo. Y tenemos que enseñar a los chicos la responsabilidad de cuidar a su ser, ¿sí? Y mucho papás, se los comento, esto es con el ejemplo. Si ven mis hijos que yo no cuido mi cuerpo, que yo no cuido mi mente, pues ese es un impacto muy negativo que estamos teniendo. Tenemos un mecanismo que hemos platicado aquí en el programa que se llama las neuronas espejo, en donde los niños aprenden mucho del ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, otra cuestión que es muy importante para el desarrollo del lóbulo frontal es la autoestima. Tenemos que generarle autoestima a los chicos. La autoestima, como hemos platicado, tiene 4 factores importantísimos. El más importante es el amor propio. El que amen a su ser, a su cuerpo, a su mente, a su alma, a su espíritu. Si yo me amo profundamente, me voy a cuidar. Claro. Eso es algo básico. Voy a cuidar una relación con mi pareja, o voy a cuidar una relación con mis hijos, o voy a cuidar una relación con mis papás, ¿sí? El amor propio, yo sí hablo mucho, que es la base de un proceso de transformación, el que me ame. Y evidentemente, si me amo, va a subir mi autoestima. Que se habla mucho de autoestima, pero no de amor propio. No de amor propio, pero el amor propio forma parte muy importante de la autoestima. Claro. La otra es la autoimagen, cómo me veo, cómo me percibo en la autoestima, ¿sí? Si yo me percibo de manera que no me gusto, ¿sí? Pues eso afecta a mi autoestima. Pero si yo me veo en el espejo y aunque esté yo narizón y todo lo que tú quieras, me agrado, me caigo bien, eso es muy importante. Sí, no te vas a reconocer como no eres. Claro. No vas a decir ahí qué perfección, no. Pero con nariz grande, chica, ojo grande, como quieras, así me acepto, ¿no? Y me agrado, de alguna manera. ¿Cuántos ejemplos tenemos, sobre todo en el medio artístico, de atrocidades que se han hecho las personas porque no se aceptan? Y por encajar también. Por encajar, por tratar de encajar y no se aceptan. Digo, el caso Michael Jackson es algo muy... A cambiarse el color. Y no se diga cuando viene el envejecimiento. Claro. De lo que son capaces, o de lo que somos capaces de hacer con tal de, es que jálale aquí, restírale por allá. Claro. Y si yo tengo el lóbulo frontal desarrollado, si a mí me lo desarrollaron mis papás, esos procesos van a pasar de manera en armonía, sin generarme muchos problemas. Claro, aceptándote. Sí. Otra cuestión que es fundamental en la autoestima es la autoadmiración. Yo tengo que enseñar a mi hijo a que se autoadmire, ¿sí? Y sobre todo que resaltando las cosas buenas que hace. No desde el punto de vista de decir, qué bueno que te sacaste el 10, eres el mejor. No. Decirle por qué eres el mejor, ¿sí? Porque te entregaste, porque te esforzaste, porque fuiste responsable, porque fuiste disciplinado. Eso es lo que tenemos que hacer con los hijos. ¿Cómo no lograr que lleguen a la arrogancia por tanto elogio, que luego suele pasar, que se la creen de más y dicen, no, pues es que si yo soy el que sabe todas. Cuando tú nada más alabas al ego emocional, vas a caer en la arrogancia.
ahora sí que alimentando al ego. Pero en lugar de lavar el ego emocional, lavas el ego racional, que es el de los valores, entonces el efecto ya no. Sí, no es lo mismo decir, eres la princesa, eres la más hermosa del mundo mundial. No es cierto. Así es. ¿No? Y entonces la otra se siente y sale al mundo mundial y resulta que no fue la más hermosa. Así es. Pero si le dices, por ejemplo, lograste lo que lograste porque te entregaste, te esforzaste, fuiste perseverante y empieza a enlistar todos los valores. Okay. Eso sí por importante. Y eso va a desarrollar su autoestima. Y la autoestima forma parte fundamental del lóbulo frontal. Otra cosa que yo manejo mucho en terapia, por ejemplo, con los pacientes, es la autorreflexión del día a día. Si un chico desde pequeño lo enseñas a autorreflexionar, oye, a ver, vamos a reflexionar, ¿qué fue de tu día? ¿Qué pasó en tu día? Sobre todo, muchas veces cosas importantes. ¿Cómo reaccionaste ante este evento? ¿Por qué reaccionaste de esta forma? ¿Sí? Y que autorreflexione. Y si llevamos un diario emocional, magnífico, ¿sí? Magnífico. Eso también va a ayudar de manera muy importante al lóbulo frontal. Otra cosa que es fundamental en el lóbulo frontal es el sentido de pertenencia, ¿sí? O sea, si yo tengo una familia de la cual me siento orgulloso, es un factor muy importante para el desarrollo del lóbulo frontal, ¿sí? Para que yo no vaya a buscar pertenecer a otros grupos, ¿sí? En donde puedo caer en adicciones. Y muchas veces los chicos que no están orgullosos de su familia, por ejemplo, se salen y empiezan a buscar un sentido de pertenencia. Y desgraciadamente muchas veces caen en grupos de adicciones, ¿no? Y al adicto algo que les gusta es, éntrale, ve, vas a ver que se siente muy padre, ¿no? Y todos lo caemos hacemos. en adicciones. Todos lo hacemos. Sí, claro, ¿no? claro. Frente al grupo. Claro. Aquí, Si quieres aquí sí formas parte. Sí. Claro. ¿Cuántas veces en una reunión no te pasa? No, pues tómale, mira que tómale. Y te están presionando para que tomes, ¿no? Porque al alcohólico pues, no le gusta tomar solo, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso es fundamental. Debemos de crear en las familias sentido de pertenencia. Que los chicos se sientan orgullosos de pertenecer. ¿Eso de tómale es muy de hombres? Sí, claro. Sí, y ya no de adolescentes, sí. ¿Qué? ¿Te pega tu señora? ¿Quién sé sí. qué? Ándale, se empiezan a burlar. Ponte en pareja, te digo, ¿por qué se tienen que emparejar? Cada quien que se tome las que a su quiera. ritmo y lo que quieran Claro, tomar. y si no quieres tomar, no Pero tomas. es típico, ¿no? Es típico. En la reunión lo vemos. de señores, en la reunión de lo hombres, vemos. sí. Okay. Otra parte fundamental, pues que estamos hablando del lóbulo frontal, es la gestión emocional, ¿sí? La autorregulación. Hay que enseñarle a los chicos que autorregulen sus emociones, ¿sí? Yo hablo mucho, por ejemplo, tenemos emociones como la ira, que muchas veces a los chicos se les dice en la escuela, no, está bien que te enojes. Sí, está bien que se enoje, pero por una razón sí, o sea, una razón importante. No por cualquier tontería. O sea, sí te puedes enojar, pero no le puedes pegar a todo el mundo porque tú estás enojado. Pero no te puedes enojar porque te quitó alguien el lápiz. Sí, ¿no? O sea, si llegó y te dio un golpazo, pues está bien, ¿no? Te puedes enojar por eso. Pero no por cualquier tontería. O sea, debemos ser conscientes de algo. Todas las emociones, todo lo que estamos hablando son redes neuronales. Si un chico se la pasa enojándose y enojándose y enojándose, está construyendo una red neuronal de ira. Y se está fortaleciendo esta red neuronal. Se está fortaleciendo, la está alimentando. Okay. Y cuando llegue a la adolescencia, esa red neuronal de ira va a explotar. Ahora, Marco, con el ejemplo que pones, el lápiz, te lo arrebataron. Tú como adulto dices, es una tontería. Sí, claro. Para el niño puede ser el peor de la situación que acaba de vivir en la escuela. ¿Cómo hacerle ver al pequeñito que realmente pues, no es para tanto? Platicando con él. Tienes que platicar, papá, con él. Los papás tienes que platicar con él y decirle, a ver, ¿por qué el niño te quitó el lápiz? Pues porque te quería molestar. ¿Cierto o no? Sí, pues sí, papá. Güey. Y tú le diste el poder de hacerte que te enojaras. Tú le estás dando el poder a ese niño a influir en ti, en tu estado de ánimo, ¿sí? ¿Tuviste algún efecto positivo ese enojo? ¿Te ayudó en algo? Y entonces hacer ese tipo de reflexiones. Reflexionar junto con él. Los chicos. Reflexionar, ¿sí? Okay. Para que no se enojen por cualquier tontería. Decía un filósofo, hay que enojarse en el momento preciso, ¿sí? Por la cuestión precisa, por la causa precisa, ¿sí? De una manera ahora que sea equiparable a lo que estás sufriendo, ¿no? Y todo eso te va a ayudar. Y también con la persona precisa, porque luego te enojas con quien no más nada. Claro, vas y te desquitas con el que no tenía nada que ver, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces en las parejas pasan eso? No buscas quién te la hizo, sino quien te la pague, vámonos. Llega el marido a la casa y se quiere descargar con la esposa, o con los hijos, o hasta con el perro. De lo que le pasó en la oficina, que dice, espérame tantito.
habló mal, claro. Otro factor importantísimo es la resiliencia, ¿sí? ¿Qué es la resiliencia? Es el poder que tienes de levantarte ante la adversidad, que si te caíste, te levantes. Y eso mucho tiene que ver el ejemplo, ¿sí? Mucho tiene que ver cuestiones que nosotros hagamos con los hijos, ¿sí? Para enseñarles el concepto de la resiliencia. Poner el ejemplo, te les voy a poner un ejemplo. Oye, hijo, vamos a irnos a subir esa montaña. Y hay que subir la montaña. Así, puedes hacer pausas, Evidentemente tienes que preparar, puedes hacer pausas, pero vas a subir la montaña. Y al momento de llegar a la cúspide, tú le estás enseñando al hijo muchas cosas. Entre una es la resiliencia, de que de repente nos caímos, espérame, tenemos que descansar, pero vamos a seguir porque nuestro objetivo es llegar a la cumbre. Pero también le estás enseñando cuestiones como concluir tareas. Claro. Yo me propuse llegar a la cumbre y voy a llegar a la cumbre. Aunque te cueste trabajo. Sí, aunque te cueste trabajo. El primer paso no es tan difícil, pero ya la mitad cuesta más. Y eso, papá, cuando te lleva el papá al hijo a subir una montaña, es un gran ejemplo. Tiene muchas cosas que le van a beneficiar a su lóbulo frontal. Ok. ¿Sí? Al lóbulo frontal. Entonces el chico, desde que nace, lo podemos estar motivando con cuestiones de ejercicio, con cuestiones de por ejemplo, el niño a los 2 años puede tomar decisiones, les debes obligar a tomar decisiones. El niño a los 2 años puede tomar la decisión de que qué te vas a comer. Ahí está, y esta comida. Tú decides. El lóbulo frontal toma decisiones. Okay. ¿Sí? Entonces debemos ayudarle al chico a que su lóbulo frontal tome decisiones. Va a tener consecuencias, de repente no me gustó esto. Bueno, pero tú lo decidiste y ni modo. ¿Sí? Y te lo comes. Ahí no se valdría bueno, entonces te doy el otro. No. Claro. Ahí no debemos hacer eso. No. Él ya tomó una decisión y tiene que aceptar las consecuencias de su decisión. Claro. Entonces, estas son las partes muy importantes. Bueno, hay muchas partes, pero estas son algunas de las partes muy importantes para el desarrollo frontal de los chicos y para que cuando lleguen a la adolescencia la puedan enfrentar con estos cambios enormes que tiene el adolescente de manera armónica, de manera tranquila y no caer en problemas de drogadicción, no caer en problemas de suicidio y no caer en muchísimos de los problemas que tiene el adolescente. Marco Paz, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactarte? Mi correo es pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me pueden contactar para cursos, conferencias, terapias. pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. A planear el curso, por favor, el próximo, ya de este año. Sí, muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos mucho más en el programa. Estamos de vuelta. Muchas personas dicen, quiero ayudar, pero no sé cómo. Mañana tienen la oportunidad de ayudar y de pasarse una mañana maravillosa. Fíjense que hay varias instituciones y varias IAPs que se unieron, principalmente de Casas Hogar, para hacer un bingo. Este bingo va a ser en el Big Bola, es el día de mañana, incluye el desayuno, cuesta 300 pesos únicamente, jueves 27 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El donativo, ya les digo, es de 300 pesos. Vayan, diviértanse, ayuden. Incluye un rico desayuno y hay bingos donde también van a tener premios. Váyanse a desayunar, que la verdad es que 300 pesos pues ya te cuesta un buen desayuno en cualquier lado. Así es que ahí está, bingo con causa, senderos, IAP, instituciones de asistencia privada. Y ahora sí, aquí en el estudio está con nosotros Pati Castorena. Me encanta que nos acompañes, terapeuta alternativa. ¿Cómo estás, Pati? Gracias por estar aquí. Bienvenida. Y el tema me encanta. Gracias. ¿Qué nos impide perdonar? ¿Por qué no somos normales y tanto daño que nos hacemos? ¿Te acuerdas de la familia Peluche? ¿Por qué no somos normales? Bueno, ¿por qué tanto trabajo para perdonar? Muchísimas gracias. Buen día a todos, Sara. Amelia querida, pues fíjate que es un tema que dentro de la sanación emocional es importante ponerle énfasis. El por qué no podemos perdonar es un tema relevante porque esta parte nos puede estancar a nivel emocional y crecimiento en todos los sentidos. El perdón es fundamental para poder avanzar dentro de nuestra evolución consciente, psicológica, emocional. Porque si no le damos esta prioridad y entendemos el por qué no estamos perdonando, nos estancamos. El que no podemos perdonar muchas veces es porque no queremos olvidar lo que nos hicieron. Entonces aplicamos la palabra típica de, bueno, perdono pero no olvido.
entonces no estás avanzando. ¿Por qué no querer olvidar tampoco? Porque dentro de la parte emocional se te refleja todo aquel daño que se propició en ti y para ti es como tenerlo resguardado para que no te vuelva a suceder. Pero si tú no aprendes a entender el por qué te sucedió y aprendes a entender un perdón a ti mismo y a la persona, no hay un avance. Ahí también puede llegar a ser evitar la responsabilidad, porque si hubo algo que te causó justo el tener como ese rencor o esa situación negativa contra alguien más, pues es porque seguramente tú hayas permitido ciertas situaciones. Es y al correcto. perdonarlo tú también estarías sumándote a esa responsabilidad de haber permitido algo, ¿no? Es que hay que hacernos responsables del tema. En principio de cuentas hay que aprender a perdonarnos. Sí. Y para el perdón es ser compasivos con nosotros mismos, en la parte de dejar de autojuzgarnos, lastimarnos con tanto pensamiento negativo, con tanta emoción que diario nos genera el por qué permití, el por qué a mí, o sea, son consecuencias que en principio va lastimándonos y a su vez también hace un proceso que no puedas perdonar a la persona. Entonces, aquí yo lo que les vengo a sugerir el día de hoy, tomar en cuenta que el perdón es fundamental para evitar el tema de estancarte en todos los sentidos, porque se han hecho estudios y el perdón tampoco permite un avance a nivel económico, a nivel físico y a nivel familiar en todos los sentidos, o sea, personal. Entonces, aquí lo que yo les sugiero es que empiecen a hacer una introspección, un análisis del por qué no te estás perdonando, el por qué te estás juzgando tanto y el entender que tiene que haber compasión en nosotros mismos. Si hay compasión en nosotros mismos, podemos entender lo que ha sucedido en nuestro proceso de vida y saber también que la persona que te hizo o lo que tú permitiste que te hiciera, porque acordemos esta parte, no hay que ser víctimas, hay que entender que cuando el proceso viene a nuestra vida y nos llegan a lastimar es porque lo permitimos consciente e inconscientemente. Entonces, hacernos responsables, actuar desde el perdón propio y ver que la persona que te hizo el daño también es una persona que tiene la misma historia de daños. Entonces, cuando empieza la compasión contigo mismo, empieza la compasión con las personas. Claro. Y el tema es trascender el tema. No, fíjate que la palabra perdón es una palabra muy fuerte, porque también te lleva a profundizar en todas las sensaciones y las sensaciones siempre te van a llevar al resentimiento. Entonces yo siempre les sugiero que traten de tener la sensación de trascender el momento, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si tuviste actualmente un divorcio, una separación, y esa separación fue muy fuerte porque hubo infidelidad, y es un tema que yo he visto mucho con mis pacientes, que llegan y yo les pregunto, bueno, ¿qué piensas del perdón? No lo voy a perdonar, no le otorgo el perdón. Ok, no le otorgues el perdón desde la parte de lo que tú estás recordando, pero para ti misma entiende que tienes que trascender el hecho porque te puede afectar en un tema de salud, en un tema de avance. Entonces, a ver, vamos a entender. Un tema de relaciones, porque claro, a ver cuándo te vuelves a relacionar con alguien. Exacto. Claro. Entonces, es entender por qué fue el factor. Hay muchos factores del cual hay que analizar antes de caer en el proceso de estar clavado en el tema constantemente que no te permite ver más allá. Entonces, el tema factor perdón, hoy en día, Ara, es algo que tenemos que analizar porque todos traemos una carga emocional en ese sentido muy dura. Y no, si no es por una, es por otra, pero siempre hay alguien que dices, hoy todavía lo veo y me saca la piedra. Exacto, pero si tú te pones a analizar a esa persona, su historia, su vida, y te das cuenta que actuó de una manera irracional en el momento, inconscientemente o conscientemente, porque a veces no entendemos el por qué, pero en ese momento, cuando tú lo razonas, empiezas a saber que tienes que ver más allá de lo que sucedió para tu mejor bien. Porque fíjate nada más, gente linda, el tema del no perdón conlleva una secuencia emocional de muchos factores. Empiezas con un tema de odio, empiezas con un tema de ansiedad, empiezas con un tema de insomnio, y eso a la larga propicia un tema inmunológico bajo, y ahí es donde se detonan y empiezan a aparecer enfermedades y padecimientos. Ahorita que mencionabas el insomnio, parece ser que en la noche se recrudece el rencor, ¿no? Es correcto. Pero le voy a decir, y cómo no le dije aquello, pero ahora me las va a pagar. Exacto. Y aparte el coraje. Ya duérmete, Claro. ya cállate, duérmete. Cállate ya, cállate, mente. Cállate, mente.
Pero ahí el enojo también llega hacia ti. Exacto. Porque ahorita lo que acabas de decir es una realidad. Sí. Es que le hubiera dicho, es que por qué me dejé y es que por qué. Y entonces ya tienes a dos personas a la que te hizo en teoría y entrecomillado y tú que te dejaste y entonces ahí vas contra ti misma. Claro, porque tú decías, es que para trascender y por todos estos motivos yo estoy de acuerdo, hay que perdonar, pero también alguna paciente te puede decir, y a mí qué me importa la historia de este canijo, o sea, me echó a perder no sé qué, mía, ¿no? Me echó a perder mi vida, si él tenía claro, yo no lo vi o no lo vi venir, pero no es un tema facilito. No es un tema fácil, ¿no? Ame, pero es un tema en el cual tienes que caer en razón que el factor principal eres tú, que a ti te hace daño. Sí, me regalo el perdón, ¿no? Me lo regalo a mí. Exactamente. No me regalo el perdón, entiendo y trato de entender el factor porque el hubiera no existe. Es un factor que hay que entenderlo y esto propicia el tema de la especulación y la especulación es la madre del caos, porque de ahí empiezan a detonar muchos factores en ti y entonces empiezas con el tema más fuerte de ansiedad, de creer que todo mundo te va a hacer daño y empiezas a establecer factores en tu vida que no hay razón de tenerlos. Si empiezas a aplicar, ahí les va tips para poder empezar a entender un factor de perdón. Ajá. Acude a personas, aquí siempre tenemos que tener una red de apoyo, porque es hablar lo que te está sucediendo, ver, pero con gente profesional, porque si tú te vas con personas con las que amigas, igual al rato la venganza va a estar bien padre. Yo te ayudo, yo voy contigo, te lo detengo. Le rayamos el coche, le echamos huevos podridos, ¿no? O sea, no, tampoco se trata de eso. Sí. Es entender que esto va más allá de una venganza, ¿no? Porque la venganza, fíjense, a mí me gusta mucho este tema, que a veces yo les digo a mis pacientes para que se rían, ¿no? Como decía el Chavo del 8, la venganza mata el alma y la envenena, ¿no? O sea, desde ahí lo llegamos a ver. Entonces, ¿para qué estar en un factor donde a ti te va a carcomer el alma, te va a carcomer la mente y te va a empezar a hacer estragos constantemente de cómo me voy a vengar de este infeliz o de esta canija que me hizo? Cuando la realidad es que si tú trasciendes y lo ves desde el punto de vista de decir, ok, lo hiciste. Aquí hay un tema bien importante y creo que es un factor que todos creemos porque ya lo hemos visto, el factor karma. Tarde o temprano es un efecto físico, acción y reacción. Cada acción tiene un efecto, entonces cada quien lo que lanza literal es como un boomerang, regresa a ti. Y saber que tarde o temprano lo que hizo esa persona a ti desde una manera mala va a tener su consecuencia. Y lo que tú tienes que empezar a hacer es un proceso de sanación interna. Otorgarte el perdón, como bien lo dices, Ame, y saber que esto te va a liberar, porque cuando empezamos a hablar las cosas que nos han afectado, nos libera, la verdad libera. Y empieza a llegar a ti un factor de estabilidad y empieza a cambiar tu entorno. Ahora, si todavía te da mucha alegría el asunto del karma que mencionas, pero ya lo pagarás, desgraciado. No has perdonado, ¿no? Porque qué bueno que hay karma. Entonces, sigue trabajando en tu perdón. Sí, no está fácil. Todavía no es que es una constante, es un trabajo. Por eso ahí les va el tip. Vayan, platiquen con personas donde sea una red de apoyo sana, donde puedan, yo sí les sugiero siempre, vayan con un terapeuta, vayan con personas profesionales que les puedan ayudar en este tema de poder desglosar el suceso, de poder entender el por qué sucedió. Hacerse responsables también de tus acciones, porque cada factor también contribuye al hecho de que tú permitiste las situaciones. Y hay que entender el por qué lo permitimos. Entonces, dentro de esto, ¿desde dónde viene todo eso? Entonces, es entender el factor. Lo permití porque ahora lo entiendo, me establezco yo, me perdono, me reconcilio conmigo mismo, conmigo misma, me reconcilio con las personas que creo que me hicieron un daño, queriéndolo o no queriéndolo, y estarlo trabajando día a día. Es un factor de trabajo día a día. Implica tiempo. Claro, y una vez que lo logras, se crea ya como algo estable. Literal es como cuando quieres hacer un nuevo hábito que son 21 días. Es una constante de repetirte a ti mismo que puedes lograr. Entonces, claro que se puede. A trabajarle todos los días. Acudan a gente profesional, a gente que tenga y aléjate de los que incentivan que sigas odiando, ¿no? Porque si hay muchos. Ay, por Dios, ¿no? La mamá, la hermana, de si yo te lo dije, lo vi venir y tú no hiciste caso y a fuerza te casaste y no sé qué. Exacto. Aléjate de esas personas porque no te están ayudando a perdonar.
Pati, muchísimas gracias. Gracias. Te agradecemos mucho. ¿En dónde te podemos localizar? Muchísimas gracias. Bueno, mi consultorio está en Jardines de la Hacienda y mi teléfono es 44 28 11 48 16. 44 28 11 48 16. Ahí pueden generar cita con su servidor. Muchísimas gracias, Pati. Estamos de vuelta. Mil gracias. Ombliguito de semana, ya casi llega el fin de semana, darle con todo lo que falta para el día de hoy, las actividades que tengan, que les vaya increíble. Gracias a nuestros amigos de radio, de televisión, todos que se sumaron vía streaming, y recordarles que a nosotras también nos encuentran en redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Muchísimas gracias, mi querida Ame, que disfrutes tu miércoles. Muchísimas gracias, y está mi miércoles tupidito, así cada hora tenemos cosas que hacer y eso me da muchísimo gusto, mucha emoción. Gracias a todos los compañeros de trabajo, a todo este equipo, esta gran familia que formamos este programa. Gracias a ustedes por seguirnos. Radio, televisión, a través de RTQ, por supuesto, y de nuestras redes sociales. Los esperamos mañana en punto de 8:30 de la mañana para seguir platicando aquí, muy, pero muy en confianza. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.